Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias nuevamente por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron nuestra convocatoria para estar en el estudio de CNN en la Ciudad de México, pues para hablar de Porfirio Díaz. Estamos en estos días con este centenario luctuoso de este hombre que gobernó México por más de 30 años y bueno, pues tanto la doctora Erika Panivano, bienvenida doctora, gracias por estar aquí, como el doctor Paul Garner, son investigadores y especialistas en esta materia. Gracias Paul por estar aquí, bienvenido. Y bueno, Paul, autor de un libro, que es un libro referencial desde luego, que se está reeditando, que es Porfirio Díaz entre el mito y la historia. Y en este 2015, bueno, pues una reimpresión desde luego más que obligada. Gracias por estar aquí. Gracias. Entre el mito y la historia, ¿por qué no partimos de este título tuyo para hablar de un personaje como Porfirio Díaz, que en estos días y en estas fechas se vuelve a decir que si van a repatriar sus restos mortales, que si debería o no discutirse el tema, etcétera? Entre el mito y la historia, ¿quién fue Porfirio Díaz? Bueno, ese es el problema, acercarnos al verdadero Porfirio, ¿no? Porque la forma en que se ha entendido Porfirio Díaz han sido momentos políticos importantes en la trayectoria del país, pero esos momentos también han distorsionado la historia. Es que yo veo tres acercamientos a la figura de Porfirio Díaz. Uno, en su momento, que fue parte de un culto a la personalidad que se fue creando en los últimos años del siglo XIX, en su momento, y se puede llamar esto un porfirismo, ¿no? Un porfirismo, una interpretación que Porfirio Díaz fue el único que podía gobernar un país difícil como México y que había hecho grandes cosas para México, un héroe nacional militar y luego con dones políticos y con un proyecto político importante, que había pacificado el país, que había traído la modernización material al país, ¿no? Los famosos ferrocarriles, los puertos, canales, todo eso. Entonces, eso... Como decimos que aún siguen ahí. Yo no sé si es cierto, bueno, pero se sí, dice siempre, ¿no? Monumentos muy importantes, sí. como aquí afuera, ¿no? El Ángel de la Independencia, el hemiciclo Juárez. Hizo también lo que hizo, uno de los éxitos del liberalismo XIX, fue la construcción de la historia patria liberal, ¿no? Terminando con Porfirio Díaz, que fue en la época de Porfirio Díaz que se va consolidando esa historia patria, que es una versión conflictiva con la historia patria también conservadora, pero después del triunfo de la República restaurada, se da una versión de historia patria liberal y un proyecto liberal cuyo progenitor es, Juárez, pero también Porfirio Díaz es el que hace el culto a Juárez, porque en su momento había muchas diferencias entre los dos. Quizás no tantos como se ha pintado ahora. Bueno, entonces es muy interesante, ¿no? Como un éxito de historia patria liberal, y eso se debe a esos monumentos que se construyeron para las fiestas de centenario de 1910. Son monumentos que definen la nación, ¿no? Cuando hay protestas en México, ¿a dónde van? ¿No? Van al hemiciclo a Juárez. Y también cuando van a las victorias, o más bien las derrotas, el tricolor, van a la Independencia, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy importante, que eso es un proyecto nacional que hizo Porfirio Díaz, y entender lo que hay en ese momento. Entonces, es la primera forma de entender. Un primer acercamiento. Porfirismo. Claro, antes de la revolución, en 1904, 1906 en adelante, se empieza a ver muchas más críticas en la prensa, y se habla de dictadura, y se habla de lo que va a desarrollarse como un antiporfirismo, que es la versión satanizada de Porfirio Díaz. Y dominante. Que fue un traidor dominante durante todo el siglo XX. Bueno, hoy Porfirio Díaz es un tirano para la historia nacional, de manera dominante. Hoy está muerto, o sea, todavía sigue muerto. En la imagen de la historia. La imagen que domina es esa. Sí, exactamente, y eso fue, claro, una revolución que domina, que triunfa, tiene que denigrar, tiene que satanizar o justificar su revolución derrocando a un tirano, ¿no? Y eso fue la historiografía. Entonces la historia patria revolucionaria toma mucho de la historia patria liberal del 19, pero quita al progenitor, o sea, al que inventó o consolidó la historia patria liberal, que fue Porfirio Díaz. Y eso es una gran ironía, ¿no? Una gran ironía. Doctora Panivano, ¿qué dices tú sobre Porfirio Díaz en este centenario luctuoso
luctuoso que se está conmemorando? Bueno, yo creo que una de las cosas que podemos decir, y que no dijo Paul, que creo que podría haber insistido en ello, es que a 100 años, a pesar de que sigue un poco esta imagen que construye la revolución de el tirano derrocado, de el vendepatrias, el dictador ambicioso, etcétera, etcétera, creo que a 100 años hemos quizás dadole una vuelta a la tuerca, ¿no? Y que hay una voluntad de acercarse, por lo menos desde la historia, no necesariamente al personaje, pero sí a la época, y hay historiadores que sí se acercan al personaje, y hay una revaloración de Porfirio Díaz como actor histórico. Y en ese sentido creo que sí, el centenario luctuoso nos habla de un cambio de perspectiva. Sigue esta imagen muy negativa, no ayuda que alguien como Andrés Manuel López Obrador lo tome como el antihéroe, ¿no? Neoporfirismo. Pero creo que sí, desde la historia hay un esfuerzo por acercarse a este personaje. Pero vamos mucho más allá del sin duda. Desde décadas, ¿no? O desde siempre, digámoslo así, ¿no? No desde siempre, porque no es la apreciación en el momento, ¿no? Porfirio Díaz pasa de ser el joven general republicano muy hábil, que derrota a los franceses de Miahuatlán en la Carbonera, es el Cincinnato que regresa a trabajar la tierra, ¿no? Supuestamente cambia la espada por el arado, y bueno, luego se revela en la Noria y luego se vuelve a revelar en Tuxtepec, pero hay una imagen muy positiva de Díaz que obviamente se sacraliza cuando es un gobernante. Entonces ahí podemos decir, bueno, claro, son todos los lambiscones alrededor que le están echando porras, y eso desaparece por completo en el 20, salvo, ¿no?, ciertos defensores que son tachados inmediatamente de reaccionarios, conservadores, etcétera. Entonces yo creo que sí, la imagen negativa domina todo el siglo XX, y creo que ha cambiado. Yo no sé si miramos las encuestas, por ejemplo, que ha hecho Nexos, creo que la visión popular, ¿no?, un poco a ras de suelo, ya no es tan negativa. No, si quieren por al vuelo del águila, igual y es por eso. Es muy popular, pero sigue siendo el hecho de que el gobierno no ha hecho ningún reconocimiento al centenario luctuoso de Porfirio Díaz. Hay muchos eventos, muchos libros, mucho interés en la prensa, hay coloquios, hay congresos, sobre todo en Oaxaca, por supuesto. En Oaxaca están pidiendo el regreso de los restos. No veo cómo el gobierno mexicano querría medianamente restituir algún valor histórico positivo a una figura tan de alto contraste, por cierto, ¿no? Bueno, mi punto es que esto sigue siendo una interpretación más que nada política oficial, ¿no? Y eso, y la prueba contundente de eso es que los restos sí siguen en París. ¿Y tú dices que ya no deberían estar ahí? No, eso no, bueno, hay dos cosas. Vamos a una pausa, y ¿qué te parece si regresamos a ese, que es uno de los puntos álgidos del tema? Volvemos en un instante. Sí. Paul, Erika, volvemos en un momento más. Regresamos, Paul Gardner y Erika Pani. Bueno, nos quedamos y seguimos en el corte hablando sobre el retorno o no de los restos mortales de Porfirio Díaz que se encuentran en Francia. Y tú me dices, no es que yo esté pidiendo tal cosa, pero tocaste el punto. Bueno, para mí lo importante es una reconciliación histórica con Porfirio Díaz. ¿Reconciliación? La reconciliación histórica, ¿no? Porque sí, por eso todos estos porfirismo, antiporfirismo, neoporfirismo, son todos en su forma distorsiones de Porfirio Díaz. Entonces, una reconciliación histórica sería muy bueno. Si necesita regresar los restos, pues ojalá que formaría parte de eso. ¿Te lo imaginas? Pero también es un poco, a mí me parece un poco absurdo, ¿no? Es esa obsesión con los huesos. Bueno, eso pasó también en 2010, una obsesión con los huesos de los héroes de la patria. Bueno, los historiadores, los huesos, sí. Los historiadores deben trabajar con documentos, no con huesos. O sea, es bueno, nos gusta trabajar con muertos, por eso somos historiadores, porque no nos contestan, pero y tampoco hablan los huesos. Pero es simbólico, obviamente, ¿no? Simbólico, el problema es que se tendría que dar, ¿qué tipo de honores se tendría que dar a Porfirio Díaz si regresa a este país? Sería el gobierno, bueno, estaba contemplando eso antes, y querían que fuera una ceremonia familiar, porque la familia es la que tiene el derecho, de hecho, sobre el cuerpo. Entonces, que se enterrara en Oaxaca sin gran
Sí, show, como un sin asunto gran familiar es parafernalia. distinto que un Sí. asunto de la República. Pero El tema resulta, es cómo regresarían si fuera el caso. Pero resulta que este señor fue 31 años presidente de este país, además general de división. Y presidente, ¿cómo? Que ese es el gran tema, ¿no? Un presidente dictador, un presidente ¿qué? ¿Cómo definimos esos 31 años? Efectivamente, Porfirio Díaz es tantas cosas, pero a ver, ese tramo de su historia que es central, ese tramo de esos más de 30 años, ¿cómo los definirías? Bueno, yo creo que una de las cosas que decía es que es uno de los grandes políticos del 19, sin duda. O sea, yo creo que los dos oaxaqueños, o sea, tanto Juárez como Díaz. Y entonces, bueno, es un hombre que manipuló la legalidad, que cambió la Constitución para poderse quedar en el poder. Pero por otro lado también coincide con una enorme transformación del país. O sea, lo que se ha visto sobre la economía. Claro, antes hay guerra. La guerra es lo peor para la economía, ¿no? Y entonces asegura la paz. Hay ferrocarril, hay cierta industrialización, hay la construcción, digamos, de una economía vinculada a la economía mundo. Y tenemos la idea de y que... dirán los historiadores también en esta parte, una gran explotación, tiendas de raya y lo que dio motivo a una revolución. Que no son necesariamente invención del porfiriato. ¿Pero que existen en el porfiriato? Sí, sin duda. sin duda, y existían antes y existirán en ciertos, ¿no? enclaves claro. Después. Y creo que otra cosa es que tenemos la idea de que Porfirio Díaz se levantaba en la mañana... Hoy mismo, ¿no? Baja California. Y decidía qué se hacía en todo el país. Y yo creo que el tratar de recuperar las negociaciones que implicó el que él se pudiera erigir en el árbitro de tantas disputas locales y regionales, ¿no? Entre poder político y poder económico. Y eso es lo que lo mantiene 30 años en el poder. Sí. Y el desgaste. ¿Como el gran árbitro? El gran árbitro, yo creo que sí. Entre facciones, eso es siempre. Y el desgaste de estabilidad también es lo que lleva en 1910 a la caída del régimen, ¿no? Tenemos incluso a los trabajadores en Río Blanco diciendo, bueno, es que vamos a pedirle a Porfirio Díaz y vamos a llegar a un arreglo. Y ahí, ¿qué hace Porfirio? Se pone totalmente de un lado. Entonces, pierde su condición de árbitro y ahí empieza, ¿no? Exactamente, además se aferra más a un grupo especial, o lo que se llaman los científicos, y ya no escucha. Bueno, el error grande es decir, en la famosa entrevista Krillman, ¿no? En 1908, decir que, bueno, qué bueno, México ha transformado, ya está listo para la democracia, voy a dar la bienvenida a partidos políticos. Y 6 meses después cambia de opinión y dice que yo soy el único que se puede... Bueno, ese gran momento, de verdad esa declaración en ese contexto tiene tal relevancia. Bueno, ustedes que son historiadores que lo han seguido de cerca, ese haberle dicho a este periodista tal cosa, ¿es lo que creó un punto de quiebre? Bueno, yo creo que los problemas ya empezaron ya desde está estructuralmente antes. Un asunto y eso es... Los problemas, había una crisis política desde 1904, es que cambian también las reglas para que las próximas elecciones no van a ser 4 años, sino 6 años. Entonces empiezan, ¿no?, los movimientos de oposición, hay crítica y descontento popular. Y en realidad lo que en 1908 es cuando nos damos cuenta, es la evidencia que ya perdió la brújula Porfirio Díaz, ¿no? Entonces, solo después lo que dijo, en realidad fue una sorpresa para todos, que iba a dimitir. Nadie sabía eso, según los comentarios de su gente más allegada a él, pues nadie sabe que iba a decir eso. Lo dijo para calmar a los Estados Unidos. En una proyección fue publicado en una revista en Estados Unidos, porque en Washington estaban un poco nerviosos con esto, ¿no? Con el descontento, además, que Porfirio ya no podía controlar el país. Entonces, eso para demostrar que sí tiene las riendas de poder y además es tan generoso que puede dar la bienvenida a partidos democráticos y una nueva elección. En esta edición nueva ya incorporas cosas novedosas que producto de tu propia investigación tantos años después se pudieron incorporar. Cuéntanos qué de lo que en un origen no publicaste en este libro que es referencial están aquí. Ok, hay más que nada en los campos donde sí hay mucho más trabajo es en la esfera o en el campo de la economía. Ajá. Y entonces ya empezó en los años 70 un proyecto del Colegio de México, Historia Moderna de México, y hablaba de las grandes transformaciones, ¿no? Ferrocarriles, canales, puertos, etcétera. Ahora hay unos estudios mucho más sofisticados no sobre macroeconomía, sino microeconomía y política fiscal, el sistema financiero, ¿no?
y cómo funcionaban esos redes y cómo fluía el capital. Muy importante, no hay desarrollo. Estamos hablando de proyecto capitalista. No hay proyecto sin una infraestructura de los bancos. Y esto entonces es en esa esfera, y historias también de ferrocarriles, porque cuando llega al poder, pues hay muy pocos, hay nada más un ferrocarril, al final hay 20.000 kilómetros de ferrocarril. Entonces hay estudios muy específicos y del desarrollo también regional, para entender muy bien cómo estaba, y se demuestra, ¿no?, la heterogeneidad de México en estos momentos, ¿no? Lugares donde sí había llegado el desarrollo capitalista y lugares donde no. Entonces se demuestra un país de veras con diversos momentos de diversos ritmos de desarrollo. Y también ahora hay muchos, está muy de moda la historia urbana, ¿no? Sabemos, acá hay muchos estudios sobre sociedades de beneficencia, la fundación de la Escuela de Arqueología, por ejemplo, el indigenismo. Todo eso son debates y que se crean en el porfiriato, se empiezan a desarrollar, que se van a desarrollar mucho más en la revolución. Y eso es muy interesante. En el campo que no se ha trabajado tanto es la historia de la política. Pero es muy importante porque sí hubo elecciones. Dictadores no se presentan para elecciones normalmente. Entonces, ¿pero hubo elecciones de porfiriato? Sí, exactamente. El hecho que haces esa pregunta, la legitimidad del gobierno de porfiriato fue la Constitución, el apego a la... Eso no significa que las elecciones fueran siempre limpias, pero se celebraron siempre. Hubo negociaciones políticas en todos lados. Entonces, a nivel municipal, local y también... Déjenme hacer una pausa y regresamos en esta parte. Volvemos. En la parte final regresamos en esta conversación sobre Porfirio Díaz, en este centenario luctuoso del personaje. Volvemos. De la guerra. Bueno, entramos en la parte final, Erika. Paul, retomo el hilo de las elecciones en el porfiriato. A ver, ibas a explicar. Bueno, yo creo que una de las cosas que al utilizar el término dictadura, es una verdad. El señor se quedó durante más de 30 años. ¿Para ti si era un dictador? ¿La palabra le queda? Yo creo que no. ¿No? No, porque yo diría que es un régimen autoritario. ¿Es el canon de la dictadura o qué? No, porque hay elecciones de manera regular y hay un legislativo que, si bien tiene una muy fuerte presencia de los porfiristas, porque Porfirio logra controlar los hilos del poder y tener una influencia importante en las distintas regiones, siguen defendiendo los intereses de las élites regionales en el Congreso. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta mucho dar es el de la supresión de las alcabalas. Las alcabalas son unos impuestos que pagan las mercancías cuando cambian de suelo fiscal. Desde 1858 las quieren quitar y obviamente los estados no quieren que las supriman. Hay una negociación tan difícil que no se logran suprimir dentro del Congreso. Entonces es una negociación entre el secretario de Hacienda y los gobiernos estatales que se logra en 1896. Entonces este Porfirio todopoderoso que su capricho es ley, pues realmente no es el personaje histórico. Sí, exactamente. No, la idea es que se impone, ¿no? Se impone lo que quiere y no tiene los recursos para imponerse. México es otro país completamente, la infraestructura es muy débil, se va construyendo, se va desarrollando, pero no tiene ni también la voluntad, tampoco, vamos a decir, el capital político para hacer eso. O sea, no tiene los recursos para imponerse y no es el estilo, porque la legitimidad... Pero como de 30 años, entonces 31 años. 31 años en el poder es, bueno, en un país difícil de gobernar, que es México, pues es una hazaña. Entonces se tiene que negociar mucho. Y hay que leer las cartas en el archivo de Porfirio Díaz para ver cómo negociaba siempre el poder. Eso a mí me sorprendió. Las cartas que están en la Universidad Iberoamericana. Así es. ¿Que son cuántas? Casi 1 millón de documentos entre telegramas. Y muchos correspondencia que llega a la presidencia. Hay parte del archivo que sí, donde se puede leer las cartas que salieron. Esos son para mí los más interesantes. ¿Y ahí qué te encuentras? Ahí te encuentras a un Porfirio Díaz, que un eterno negociador, un eterno negociador, árbitro, un eterno ¿qué? Exactamente, árbitro, muy cortés, apelando con un discurso muy patriótico.
me dirija a usted para que contribuyera al desarrollo nacional, etcétera, me ayudara con esto, etcétera. Y muy correspondiente, todos los pueblos que se escriben, ¿no? O gente, ¿no?, de la clase popular, de pueblos, escriben a Porfirio Díaz como su gran patriarca, y entonces, pero siempre responde, ¿no?, a esas cartas. No siempre da lo que están pidiendo, porque no puede darlo, pero su discurso en no dar lo que le están pidiendo es también muy bonito. No existen los recursos en este momento, pero si se presentan en el futuro. Bueno, ese discurso político, ¿no? Pero también es que el discurso político, además, la negociación del poder es muy claro. Y eso es lo que a mí me llevó a escribir este libro, porque yo había entendido la satanización de Porfirio Díaz. Y yo veo un Porfirio es muy diferente en este momento. Tú empezaste investigando hace... ¿Cuántos años? Bueno, eso fue hace como 18 años, hice un estudio sobre el desarrollo regional de Oaxaca en el porfiriato, por eso entré al archivo, pero cuando empecé a leer esas cartas pensaba, bueno, ese es un Porfirio Díaz que yo no reconozco, entonces hay que investigar eso más y voy a escribir sobre esto. ¿Qué palabra le pones, Paul Gardner, a Porfirio Díaz? Erika dice, no es un dictador, si acaso un autoritario. ¿Para ti es dictador, autoritario, héroe? ¿Qué cosa es para Paul Gardner? Yo diría que es... El tiempo de la televisión es tan pequeño, dime una palabra. Bueno, ok, dos palabras. Dos palabras. Porque yo creo que fue dictadura elegida. ¿Dictadura elegida? Es exactamente, eso es muy contradictorio. Es un concepto muy singular. ¿Dictadura elegida? Claro, porque eso es la contradicción. Es la elegida por los procesos electorales que se desarrollaron durante el siglo XIX. Entonces, si hay... ¿Es contradictorio eso? Completamente, y eso fue el sistema porfiriano, muy contradictorio, porque por un lado exalta la figura del presidente, se pone muy presente, ¿no? Y es un régimen bastante personalista, pero también se basa también en el desarrollo de instituciones, y también instituciones como el Congreso, que funciona, y las elecciones, entonces, y el desarrollo, bueno, hemos dicho material, pero también de instituciones. Las instituciones en el porfiriato no se han estudiado demasiado. Pero independientemente de eso, es un personaje indudablemente fascinante con todos sus ángulos y demás. Me despido brevísimo, Erika. ¿Qué queda de esta parte del afrancesamiento de Porfirio Díaz, de todo lo que fue capturar, digamos, una parte esencial? Bueno, aquí en Paseo de la Reforma, ni más ni menos, que acaba de mencionar Paul. Esa parte que no necesariamente es la más importante, pero ¿cómo cerrarías con esta parte? Bueno, yo diría que ser afrancesado en la época es ser civilizado, ¿no? París es este foco de civilización, es lo que uno quiere ser cuando quiere ser moderno, cuando quiere ser culto. Gran fuente de inspiración. Pero por otra parte también hay que recordar que es durante el porfiriato que hay una exaltación, si quieres, de cierta manera hipócrita, porque se exalta al indio muerto y se quiere hacer desaparecer al indio vivo para que deje de ser pobre, atrasado, etcétera, etcétera. Pero también hay esta glorificación del pasado prehispánico en una historia oficial. Entonces, el pabellón de México en París como un templo azteca, etcétera. Entonces, yo creo que y la otra. Las dos cosas. El indigenismo es un producto porfiriano también. Ni más ni menos. Sí, no, sin lugar a dudas, ahí está el debate. Pues ahí está. Pues abierto el debate, Paul, Erika, y a los dos gracias por estar aquí para alimentarlo. Gracias por estar aquí, compartir estas reflexiones, esta revisión histórica sobre Porfirio Díaz en este centenario. Gracias y hasta la próxima. Y a usted que nos permitió acompañarle esta noche, pásela bien, descanse. Hasta mañana. Terminando con Porfirio Díaz, que fue en la época de Porfirio Díaz que se va consolidando esa historia patria, que es una versión conflictiva con la historia patria, también conservadora, pero después del triunfo de la República restaurada, se da una versión de historia patria liberal, y un proyecto liberal cuyo progenitor es, bueno, Juárez, pero también Porfirio Díaz es el que hace el culto a Juárez, porque en su momento había muchas diferencias entre los dos. Quizás no tantos como se ha pintado ahora. Bueno, entonces es muy interesante, ¿no? Como un éxito de historia patria liberal, y eso se debe a esos monumentos que se construyeron para las fiestas del centenario de 1910. Estos mortales, que si debería o no discutirse el tema, etcétera. Entre el mito y la historia, ¿quién fue Porfirio Díaz? Bueno, ese es el problema, acercarnos al verdadero Porfirio, ¿no? Porque la forma en que se ha entendido Porfirio Díaz
han sido momentos políticos importantes en la trayectoria del país, pero esos momentos también han distorsionado la historia. Es que yo veo tres acercamientos a la figura de Porfirio Díaz. Uno, en su momento, que fue parte de un culto a la personalidad que se fue creando en los últimos años del siglo XIX, en su momento, y se puede llamar esto un porfirismo, ¿no? Un porfirismo, Este hombre que gobernó México por más de 30 años, y bueno, pues tanto la doctora Erika Panivano, bienvenida doctora, gracias por estar aquí, como el doctor Paul Garner, son investigadores y especialistas en esta materia. Gracias, Paul, por estar aquí, bienvenido. Y bueno, Paul, autor de un libro, que es un libro referencial desde luego, que se está reeditando, que es Porfirio Díaz, entre el mito y la historia. Y en este 2015, bueno, pues una reimpresión desde luego más que obligada. Gracias por estar aquí. Gracias. Entre el mito y la historia, ¿por qué no partimos de este título tuyo para hablar de un personaje como Porfirio Díaz, que en estos días y en estas fechas se vuelve a decir que si van a repatriar sus restos? Somos CNN México. Bienvenidas y bienvenidos, gracias nuevamente por estar en este programa y gracias a nuestros dos invitados que aceptaron nuestra convocatoria para estar en el estudio de CNN en la Ciudad de México, pues para hablar de Porfirio Díaz. Estamos en estos días con este centenario luctuoso de Interpretación que Porfirio Díaz fue el único que podía gobernar un país difícil como México y que había hecho grandes cosas para México, un héroe nacional militar y luego con dones políticos y con un proyecto político importante, que había pacificado el país, que había traído la modernización material al país, ¿no? Los famosos ferrocarriles, los puertos, canales, todo eso. Entonces, eso... Como decimos que aún siguen ahí. Yo no sé si es cierto, bueno, pero se sí, dice siempre, ¿no? Monumentos muy importantes, Sí, como aquí afuera, ¿no? El Ángel de la Independencia, Bueno, todo el pasó de la Hemiciclo Reforma, Juárez. ¿no? Hizo también lo que hizo, uno de los éxitos del liberalismo XIX fue la construcción de la historia patria liberal, ¿no? Con